Regálame 20 segundos y seguimos, dale. Desde hace ya un año y fracción el gobierno vive buscando cómo hacer y que no se sienta. Autorizar la compra de oro por emisión monetaria, es decir, gastando plata, y luego monetizar el oro que compran para prestárselo al Tesoro General de la Nación. Es una jugada arriesgada y una jugada complicada porque eso va a generar problemas, ya generó problemas con el sector y por eso lo pararon. Se acordarán ustedes que los cooperativistas mineros estuvieron en la calle en La Paz y le dijeron te vamos a llenar te vamos a llenar con 100,000 personas esto si seguís en esta joda. Y entonces el gobierno reculó, pero la intención, les digo, es jodida, porque vas a salir a comprar oro y una vez que tengas oro vas a salir a vender el oro, pero el problema es que a los que les compres el oro dentro del país le vas a pagar al precio que a vos se te ocurra y le vas a pagar en bolivianos, mientras ellos exportan y reciben en dólares y negocian afuera. Gran parte se va al contrabando, es verdad. Otra parte es legal, absolutamente legal. Creo que el gobierno se está metiendo en camisa de 11 varas. Y claro, conociendo al gobierno, sabiendo los problemas que tenemos, porque tenemos problemas gravísimos de plata y de dólares, que lo van a escuchar ahorita, de plata y de dólares, uno tiende a desconfiar y dice, ¿no irán a vender el oro también? El oro que tenemos en reserva, que es más que la reserva en moneda que tenemos. A ver, ponelo a Waldo López, dale. La última reserva que se debe tocar en un país es el oro, porque son las reservas que se consideran más estables porque la divisa puede fluctuar. Con los tipos de cambio libre en la mayor parte de los países en el mundo, las divisas en oro, o si se tiene también algún porcentaje en euros o en yenes, o en yuanes, digamos, que son monedas internacionales, pueden fluctuar demasiado. En cambio, el precio del oro tiende más bien a subir a lo largo de la historia. Nunca ha tenido caídas tan bruscas como han tenido las monedas de los países que hemos hablado. Por lo tanto, es una preocupación que realmente el Banco Central haga conocer la necesidad de llegar a vender las reservas de oro. En Bolivia, el Banco Central ha ido hasta hace poco aumentando las reservas internacionales, a tal punto que hoy prácticamente el valor del oro es más que las divisas, ¿no? Entonces, se tiene, aquí tengo el dato, 1.424 está en divisas, millones de dólares evidentemente, y 2.602 millones es el equivalente de oro a dólares. Es decir, si lo vendieran eso, se convertiría en 2.600 millones de dólares para el Banco Central. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que tiene necesidad de cumplir compromisos internacionales, no es por venderlo solamente, sino que los dólares que tiene ya no le van a alcanzar para poder cumplir las necesidades que tiene el país, tanto de importaciones como también de los pagos internacionales de la deuda externa, porque la cantidad de dólares ya es muy poco. Entonces no puede pagar en oro, necesita cambiarlo. Aquí en el fondo hay una necesidad, no es simplemente una decisión de llegar a vender el oro. Esa es una preocupación muy grande, porque lamentablemente el gobierno, en lugar de promover las exportaciones, las ha restringido en una de las épocas donde el auge internacional de los precios es mucho más favorable. Por lo tanto, esa política tiene su costo, pues, ¿no? Este es el costo de no permitir que las exportaciones se aumenten y de restringir las exportaciones de carne, de soya y de muchos otros productos que podrían aumentar muchísimo
a nivel internacional. Y por otro lado, esto también demuestra de que el saldo positivo que hay de las exportaciones cada vez más se va achicando, y cuidado que a fin de año nuevamente caigamos en déficit en relación a las importaciones. Entonces se necesita divisas para poder cubrir las necesidades de importación que van creciendo y las exportaciones que van decayendo. Eso significa que ese saldo positivo que aún tenemos hasta ahora en el futuro puede desaparecer. Entonces eso significa de que sí o sí va a ir disminuyendo drásticamente las reservas internacionales, tanto de oro como también de oro, tanto de oro como también de dólares, ¿no? Lo preocupante es de que si las exportaciones no aumentan, si los pagos y los compromisos de deuda externa van aumentando, porque la deuda va aumentando, si las importaciones aumentan, en ese caso no es que vamos a caer en bancarrota, sino que nuestras reservas van a disminuir, y el gobierno se va a ver obligado a hacer lo que han hecho los venezolanos y otros, devaluaciones drásticas, en lugar de hacer devaluaciones muy tenues, como estábamos acostumbrados los bolivianos en 1985 hasta el 2006. Habían épocas donde se subía un poquito, un punto, 2 puntos la divisa, y después otros que bajaban. Entonces teníamos una fluctuación reptante, se llama, suave, de manera que, pero en la tendencia en el mediano y el largo plazo, le daba más competitividad cambiaria al país, pero al mantenerlo fijo, entonces ahí tenemos un tipo de cambio que favorece las importaciones y no a las exportaciones. Este es el tema de fondo que debe ser discutido, y es un signo muy preocupante de que vendan el oro, ¿no? Pero mucho más, había una ley que creo que hay un decreto que establece al Banco Central, le autoriza para comprar oro. Entonces, no sé si también ahí está la autorización para que venda el oro, porque se trata de las divisas. Entonces, habrá que fijarse si existe la autorización correspondiente de que se deshagan de nuestras divisas en oro, porque otra cosa es vender los dólares, evidentemente, pero el oro es la última reserva que deberíamos tocar en un país. Tenemos 4.026 millones de dólares entre oro, 2.602 y 1.424 en dólares, en efectivo, dinero. Tenemos un déficit aproximado de 600 millones de dólares al año en importación de combustible. Esto nos pone en situaciones difíciles. ¿Y cómo estará de difícil? Que esta resolución de directorio del año 2022, la número 39 del Banco Central de Bolivia, esa que están viendo ahí, considerando que establece que las transacciones públicas se realizan en moneda nacional, etcétera, etcétera. Fíjense, considerando, dale los considerando, subíla un poquito. Dice que las transacciones públicas en el país se realizan en moneda nacional, que la Constitución señala que el Banco Central es una institución de derecho público, etcétera, etcétera. Mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social. Además de la señalada, determina ejecutar la política monetaria, ejecutar la política cambiaria, regular el sistema de pago, autorizar la emisión de la moneda y, señores, al final, bien lejos, nos están diciendo que hay problemas, seguimiento a las inversiones en el extranjero, ya están preparando lo que el día de mañana nos van a decir. El día de mañana nos van a decir, señores, hay fuga de divisas, vamos a comenzar a controlar la plata. Yo personalmente creo que nos estamos acercando rápidamente o al cerco o al corralito. Las importaciones de combustible son imprescindibles, pero ¿sabes cuál es el tema? Que el Estado debiera vender la mitad de su parque automotor, porque el gasto del Estado, de los 600 millones de dólares que tenemos de déficit, por lo menos el 40%
por lo menos el 40% lo consume el Estado. Y entonces el problema es complicadísimo. No hay dólares, uno lo puede ver esto como un cerquito nomás, o como dicen los argentinos, como dijeron los argentinos, su corralito que resultó ser un corralango. Esto ya lo hemos visto antes. ¿Se acuerdan la política cambiaria, el tiempo de la UDP, cuando todo se armó el quilombo? Por eso lo que dice Waldo, fuera bueno pensar en mini devaluaciones para que no haya problemas. Tal vez con eso pudieras aumentar lo que tiene que ser en venta de combustibles y algunas otras cosas. El panorama es feo, es complicado. Cuando te dice mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda para contribuir al desarrollo económico y social, y te dice la política cambiaria, ejecutar la política cambiaria, regular el sistema de pagos, autorizar la emisión de moneda, como nos están diciendo lo que ellos pueden hacer, pero nos están diciendo inversiones financieras en el extranjero, transferencia de recursos, estrategia financiera, transferencia al extranjero. Todo habla de controlar, normar las operaciones financieras con el extranjero. Cuando te comienzan a decir esto de aquí es la máscara para después entrarte a un ratito. Vamos a ver cómo están manejando la plata aquí. La plata se está yendo. ¿De dónde sacaste la plata? ¿De dónde la compraste? Ya hace mucho tiempo que están en esto. Darío Monasterio sabe de esto mucho más que yo. Ponelo. En el ámbito de aplicación está para sociedades con participación mayoritaria del Estado, sus subsidiarias y sus filiales, tal como dice el reglamento. Aún así, creemos que es una confiscación y una mala señal de buscar recursos, divisas principalmente, para nacionalizarlas o, en otras palabras, que estén dentro del país, en situaciones en las que ya habíamos conversado anteriormente de que necesitamos ver y tener certidumbre con respecto al financiamiento que va a tener el tipo de cambio fijo para todo el tipo de movimiento económico que tiene el país, importaciones, consumo y todas las variables que son afectadas por este modelo con tipo de cambio fijo. Justamente en la anterior vez que conversamos decíamos de que todo está supeditado a buscar financiamiento para mantener el tipo de cambio fijo, y eso es a través de las reservas internacionales netas. Lo que está haciendo el gobierno con esta medida, que en realidad es del Banco Central, que se supone que debería ser autónomo, pero estamos claros de que está supeditado al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a la presidencia del Estado Plurinacional. Claramente lo que está haciendo es nacionalizar las divisas, los recursos que tienen las empresas con mayoritaria participación del Estado, léase YPFB Corporación, ENDE Corporación, que tienen mayor cantidad de recursos en el exterior, y que dado a esta situación están dando la señal de que realmente están necesitando recursos con mucha urgencia, divisas con mucha urgencia, para que sean nacionalizados y sean manejados desde el país, lo que también implica un mayor costo financiero que se va a ver repercutido en, obviamente, los estados de resultados de estas empresas. No debe preocupar al sector privado, o deben estar, como quien dice por ahí, alerta a ver qué medidas puede tomarse, tomando en cuenta las experiencias que se han tenido con el tema del corralito, como se denominó en su momento este tipo de medidas también. Bueno, en realidad nos debe preocupar a todos, porque es una señal de que el gobierno está buscando desesperadamente divisas para ingresarlas al país y poder aumentar las reservas internacionales netas para poder tener su modelo económico de importaciones baratas o no encarecidas o no inflacionarias, controladas a través del tipo de cambio fijo. Esa situación nos debe preocupar en el sentido de que está haciéndose una especie, como usted lo dice, de corralito, pero para las empresas públicas, y vemos también que son medidas que no son realmente estructurales, que son las que necesitamos para poder salir de la situación en la que nos encontramos actualmente,
que no hemos podido recuperar todavía la economía como tuvimos la caída de 2020. 2021 y 2022 han sido años realmente de parches, de medidas un poco desesperadas para poder continuar en un mismo modelo económico que vemos que está agotado y cada vez las señales son más claras. Recursos para populismo ya no existen, digamos, pero sin embargo el gobierno mantiene su política económica. Bueno, obviamente que los recursos no están como estaban en la época de la bonanza de las materias primas a nivel mundial, 2008 hasta el 2014, pero vemos también de que se están tomando medidas para poder tener recursos a toda costa para poder pasar el momento, digamos, ¿no? En otras palabras, se están buscando medidas para bicicletear para más adelante una situación que el gobierno no sabe cómo, ni lo ha informado tampoco cómo va a salir de la situación en la que se encuentra y en la que no quieren dar marcha atrás y en la que incluso en algunos casos se está profundizando, y lamentamos mucho que el gobierno de Arce esté profundizando y no esté dando marcha atrás o marcha hacia un lado o hacia el otro en políticas del gobierno de Evo Morales. Es lo que se llama calle recta, ¿no? ¿Ah? Le echa sabiendo que se va a golpear, pero a ver, un ratito. Ya habíamos, en algún rato, ya habíamos logrado, y todavía lo mantenemos, exportamos más de lo que importamos. Pero con la importación que estamos haciendo y permitiendo el contrabando, porque dejémonos de joder. Cuando uno ve los mercados en el país, entiende que el gobierno está decidido a importar inflación, pero quiere controlar los dólares para eso, para controlar inflación. No logramos colocar los bonos, no vamos a tener financiamiento, nos estamos encerrando como país por las medidas políticas que estamos tomando. Créanme que esto va a ser grave. Hemos comenzado con Darío, vamos a hablar con varios economistas para tratar de sacar conclusiones, pero de todas maneras no es tiempo de gasto superfluo y vacío. Venimos mañana, ¿no? Ok, hasta mañana, gracias. Será el país de mierda este que nos